Todos tenemos a alguien a quien conocemos como dramático, capaz de amar intensamente de un momento a otro, pero también con mucha facilidad, capaz de odiar sin reparos. ¿Qué sucede cuando una persona vive al límite de sus emociones? ¿Qué consecuencias hay para sus familiares, para sus amigos? Esa noche, el trastorno límite de la personalidad para algunos borderline, desde los estudios de Fernando Leiva en Lima, para todo el mundo. Esto es Noche de Psicoterapia. ¡Comencemos! En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y una estrella que viajaba se enamoró de nuestras almas. Muy buenas noches, amigos. Muchas gracias por estarme acompañando en esta nueva entrega de Noche de Psicoterapia. El día de hoy vamos a hablar acerca del TLP, Trastorno Límite de la Personalidad, también conocido para algunos como borderline limítrofe. Pero, en fin, estamos hablando de un trastorno que precisamente coloca a aquella persona que padece este patrón eh, en un mundo totalmente polarizado de emociones. Vive las emociones al extremo. O es blanco o es negro. Sin embargo, antes de mencionar lo que sería el trastorno, debemos diferenciar lo que sería un estilo de personalidad límite y lo que serían episodios límites. Entonces, vamos por partes. Primero, hay personas cuya inestabilidad emocional van a sacar de quicio a cualquier persona. Los familiares, los amigos, a veces lo tildan como el insoportable, la insoportable. Eh, Muchas veces se les tilda a estas personas los drama queen, porque son altamente dramáticos. Hacen que la vida a su alrededor sea muy intensa, ojo. Muchas veces le dan pues ese toque de energía, de interés, de vivacidad, hasta ese toquecito de peligro a las relaciones que él mantiene con los demás. Muchas veces se convierte en el alma de la fiesta, en el alma de la familia, en esa batería que la familia necesita para sentirse viva. Pero ¿qué pasa? Este estilo de personalidad va a estar constante, la persona es así, sin embargo, tiene precisamente esa tendencia a dramatizar. Son sujetos totalmente intensos en aquellas situaciones que se le presenten. Pueden pasar de un estado de tranquilidad a un estado de enojo. De una conversación, estaban de lo más normal conversando en un grupo familiar de amigos, a una discusión. Estas personas no se controlan, son totalmente reactivas, pero eso sí, buscan sentirse vivos. Todo el tiempo están pensando en enamorarse, siempre están demostrando que pueden pasarla bien, es más, siempre hacen demostraciones de lo bien que se sienten. Pueden las personas con el estilo de personalidad límite, con ese estilo de personalidad, pueden tener algunas relaciones, pueden sintonizarse, pueden llegar por ahí a convivir con una pequeña dificultad. Pero si nos vamos un poquito de este estilo de personalidad, y nos vamos a episodios, límites, donde se va a presenciar la depresión, la euforia, la ansiedad, la impulsividad, de repente por ahí la autolesión, amenazas de suicidio, estamos hablando de episodios. ¿Por qué? Porque producto de una situación, de una discusión, de un problema laboral, de una ruptura de pareja, esas personas es como que sacan algo que estaba dentro de ellos. Es como que había una semillita y ese episodio se presenta, pero es un episodio. Para hablar de un trastorno, aquellos criterios de diagnóstico tienen que estar presentes durante muchísimo tiempo. Entonces hay que diferenciar lo que es el estilo de personalidad límite, lo que sería un episodio depresivo, ansioso, un episodio de ira, a lo que sería el trastorno donde toda esta cantidad de síntomas van a estar presentes durante muchísimo tiempo. Es más, se inicia, se inicia en esa adultez joven. Y hay muchos signos por ahí que nos van revelando la presencia del TLP, el trastorno límite, durante la adolescencia. Por ahí
Algunos teóricos, algunos investigadores dicen que incluso en la infancia se puede detectar algunos indicadores de que esta persona en un futuro va a padecer precisamente de este trastorno límite de la personalidad, límite porque vive precisamente bordeando, vive al límite de lo bueno o de lo malo, del amor o del odio. Y este trastorno se ha hecho muy complejo para poder diagnosticar. Hay muchas personas en la sociedad que padecen de este trastorno, sin embargo, es difícil. Es difícil poder de repente llegar a un diagnóstico inmediato. Y en esto sí, hay que recalcar que la presencia del psicólogo especializado precisamente en estos temas va a ayudar muchísimo. Porque un buen diagnóstico, ¿qué va a generar? Un buen tratamiento. Para eso nosotros tenemos muchos test, muchas evaluaciones, la observación de conducta, la historia familiar, todo eso nos va a ayudar a qué? A llegar primero a una presunción diagnóstica. Vamos a ir viendo qué elementos se están conjugando dentro de esto para decir que esta persona tiene un trastorno límite de personalidad que ahora es tan difícil diagnosticarlo que se va a confundir con otros trastornos. Y esto también es interesante porque nuevamente se ha puesto de moda en las redes sociales utilizar términos psicológicos para explicar por ahí alguna conducta, ¿no? Puede ser un episodio, puede ser de repente un estilo de personalidad o tal vez puede ser otro trastorno, pero inmediatamente le dicen es borderline, es límite. Entonces esta noche vamos a aclarar cómo es una persona con un trastorno limítrofe de la personalidad. Primero, los trastornos, señores, no se satanizan ni se pueden esoterizar. Es decir, la persona que tiene un trastorno no es una persona mala. O sea, quitémonos eso. Hay que tener un sentido humano hacia el prójimo. Todos los trastornos, todas las patologías merecen la ayuda de la sociedad, la ayuda de los científicos, de los expertos. No podemos nosotros estar tildando de mala gente, de locos. En algunos países dicen rayados, tostados. Eso es una falta de respeto hacia el prójimo. Entonces, si tú no sabes si esa persona padece de un trastorno, limítate, investiga un poco antes de hablar, porque puedes pecar por ignorante. Entonces, los trastornos no se satanizan. Segundo, no se van a esoterizar. Es decir, aquí no hay una cuestión de karma, aquí no hay una cuestión de brujería, aquí no hay una cuestión de mala suerte, no hay una cuestión de signo zodiacal, no hay una cuestión de energía que hay que trabajar en el interior. Los trastornos se abordan desde la psicología. Entonces, para la psicología, si hay términos, para la psicología hay indicadores. Entonces, el trastorno TLP, trastorno límite de la personalidad, es un patrón persistente de inestabilidad e hipersensibilidad emocional. Miren, esas personas varían. Te pueden amar, te pueden colocar en el cielo, te pueden colocar en las estrellas como si fueras un santo, un enviado de luz, pero de un momento a otro eres un traidor, de un momento a otro algo le quieres hacer, de un momento a otro te detesta. Esto pasa dentro de la familia, pasa con los hermanos, pasa con los padres, pasa con los amigos, y qué triste y qué difícil cuando ocurre en la relación de pareja, especialmente cuando ya están casados. Vamos a ver más adelante cómo es convivir con una persona que tenga un TLP, un trastorno límite de personalidad. También, esta inestabilidad emocional va de la mano con una hipersensibilidad. Es decir, lo que para ti no es tan chocante, lo que para ti no es tan molestoso, para esta persona sí. De repente una crítica, todo el mundo la recibe con tranquilidad, mientras que el TLP, el limítrofe, el fronterizo, el borderline, sí lo va a vivir como un ataque. ¿Ya? Hay una gran inestabilidad en sus relaciones de pareja, en su autoimagen. Esta persona todo el tiempo, a través de experimentar diferentes situaciones, está tratando de descubrir quién es, para qué está aquí,
Estas preguntitas y este fallo en la autoimagen, en el concepto de sí mismo, en esa inestabilidad, miren, la pregunta ¿quién es? ¿No? Se hace el borderline todo el tiempo. ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? Porque un día se siente la persona más dichosa, se siente la persona más inteligente, más capaz y al día siguiente no se tolera. Entonces cuando están estas preguntas, ¿quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿A quién nos recuerda? A los neuróticos. Hablamos de estructuras, la estructura neurótica. Esa persona está caracterizada por qué? Esta estructura se caracteriza por qué? Primero porque no resuelve sus dudas. Todo el tiempo está pensando, luego se obsesiona y se angustia. Ya por ahí tenemos una pista. ¿Qué estructuras están por ahí? Y sorprendente porque hay muchas hipótesis. Hay muchos trabajos de diferentes teóricos que incluso van a utilizar algunos términos que van a ser nuevos para nosotros. Otro punto que también está dentro del TLP es esa variabilidad en su imagen corporal. ¿Cómo así? Esta persona, como no se llega a descubrir, como no llega a cuajar su personalidad, ni siquiera su autoimagen, un tiempo hace dietas, otro tiempo se excede en el ejercicio, otro tiempo quiere aumentar de peso, entonces todo el tiempo lo estamos viendo diferente. Es más, una característica de este trastorno son los atracones de comida, todos los desórdenes alimenticios. Entonces por ahí, esta persona instalada en su infancia, ya que no le ayudaron, no le dieron el soporte para construirse, está tratando de armarse a través de diferentes experiencias. Por otro lado, son altamente vulnerables a cualquier estímulo. Todo les hace reaccionar con intensidad. A ver, una persona joven dentro de casa, la sugerencia del papá. Hijo, tienes que estudiar, tienes que trabajar, ya eres mayor de edad. Eso es un drama. Y eso es motivo de conflicto. Amenazas de que me voy de la casa o de repente enfrentar al papá, enfrentar a la mamá. Y tal vez por ignorancia se confunde con otro tipo de trastornos. ¿Bien? También va a variar todo el tiempo con respecto a sus deseos. ¿Ya? Aparece muy dinámico, muy eufórico y te va a decir, mira, ¿sabes qué? Yo quiero estudiar arquitectura. Y de un momento a otro va a cambiar a los días, a los pocos días te va a decir, yo quiero estudiar filosofía o quiero ser psicólogo. Cosas totalmente diferentes. Entonces, sus intereses, también sus valores con respecto a la vida van a variar todo el tiempo. ¿Ya? Tienden a ver las cosas de forma polarizada, ya lo dije. Hay un episodio muy triste en su infancia, que lo voy a explicar en la segunda parte, cómo así se genera esta visión polarizada del limítrofe, del TLP. Cómo así esta persona no puede distinguir matices. Para esta persona, eres bueno o eres malo, es blanco o es negro, te ama o te odia. ¿Ya? Sus opiniones hacia otras personas también pueden variar y eso es lo que va a afectar muchísimo a las personas. Imagínate, tú te enamoras, tú te enamoras de una persona, de un TLP, de una persona limítrofe, te seduce, te dice palabras encantadoras, te da muestras de afecto y al cabo de un tiempo te odia. O sea, no solamente que te deja de amar, sino que comienza a odiarte. Y eso comienza a dañar tu autoestima. Entonces, una persona con el trastorno límite de la personalidad puede tener episodios de ira, de enojo, de depresión, que pueden ir de unas horas hasta algunos días. No va a durar semanas, no va a durar meses, porque si eso ocurre, estamos hablando de otro trastorno. Por eso aquí quiero que me presten atención. El trastorno límite de la personalidad se va a identificar por estos cambios en el estado de ánimo, también por el miedo al abandono, a ser abandonado afectivamente. Pero en el lado de la reactividad emocional, los cambios son inmediatos y ante un estímulo. Entiéndame, los cambios en el estado de ánimo son inmediatos, son repentinos y van a través de un estímulo. Algo le generó estrés, algo no le gustó.
Cuando vamos a hablar de otro trastorno, se van a dar cuenta que se parece, pero en el otro trastorno no necesita motivos. No era necesario el estrés, pero los cambios en el estado de ánimo son más espaciados y más constantes. ¿Ya? Duran más tiempo, hay más tiempo de depresión, hay más tiempo de euforia. En este caso no, él va cambiando. ¿Ya? Si hay algo que de repente por ahí lo pone feliz, inmediatamente te lo va a demostrar. ¿Ya? Te lo va a demostrar. Pero si en ese momento ocurre por ahí alguna llamada de atención, se va a enojar inmediatamente. Ahora, como lo dije hace un momento, estas personas tienen un gran miedo, una gran intolerancia a la soledad. Cualquier situación que les indique que se van a quedar solos va a hacer que ellos utilicen infinidad de estrategias. Entre ellos, el chantaje emocional, la agresividad, los intentos de suicidio, que lamentablemente muchas veces se cumplen, esos intentos de suicidio llega a concretarse ese acto, y las automutilaciones, autolesiones. ¿Ya? Estas personas dentro de esa crisis, dentro de esos momentos donde están incontrolados, se van a cortar, ¿no? Por eso que en muchas películas, que lamentablemente las películas no reflejan toda la realidad, pero por ahí nos dan una pista, vemos, ¿no? Personas que de repente padecen este trastorno y cómo están con los brazos todos cortados. Y aquí hay que diferenciar al histriónico del TLP, porque el TLP va a hacer eso porque no soporta el dolor. Y vamos a ver las lesiones que sí realmente van para lastimarse y tal vez para darle un escarmiento a la otra persona. No hay un control en esa reactividad. Mientras que en esas falsas amenazas vamos a ver personas que de repente aparecen con rayitas, arañoncitos, y te dicen, intenté quitarme la vida. Eso no es un intento. Sí hay que considerarlo porque está reflejando algún trastorno, pero no es un intento. Entonces nosotros tenemos que tener siempre los ojos bien abiertos, observar la situación para ver qué indicadores hay. Aquí me gustaría que ustedes puedan tomar nota y también de repente por ahí se puedan evaluar porque necesitamos de 5 características, ¿no? De las cuales voy a mencionar 5 o más para que la persona probablemente esté dentro del trastorno límite de la personalidad. Entonces, lápiz y papel. ¿Cuál sería ese primer punto? Que esa persona le teme al abandono y va a realizar esfuerzos desesperados para evitar que lo abandonen. Ahora, el abandono puede ser real o imaginario. Sabemos que esa persona tiene un miedo al abandono, pero puede ser real o imaginario. Va a hacer todo lo necesario para que no lo abandonen. Desde llorar, desde hacer un drama, tirarse al piso, hasta atentar contra su vida y probablemente pasar a agredir a la otra persona para someterla y que esa persona no se vaya. Punto número 2. A ver, quiero que se vayan calificando por ahí para ver si coinciden. ¿Ah? Esto no es un diagnóstico como tal, señores. Son ideas que por ahí nos van a decir, sí, inmediatamente hay que buscar al psicólogo. Hay que hacer que el psicólogo nos evalúe, vamos a ver qué nos dice el psicólogo. Pero si ustedes van encontrando algunos puntos por ahí que coinciden con su personalidad o con la personalidad de algún familiar, tal vez la pareja o un amigo, inmediatamente sugerirle. Una manera de sugerir que un familiar, una amistad vaya a terapia, es decirle, bríndate la oportunidad de ir una sola vez. Si no te gusta, bueno, no vayas más, nadie te obliga. Pero si ustedes van y de un momento a otro le dicen, tienes que estar en terapia. Oye, a una persona inestable no le puedes decir eso. A alguien que padece una gran inestabilidad no le puedes decir, para toda tu vida tienes que estar en terapia. No. Una vez que se dé la oportunidad, el psicólogo le va a explicar, el psicólogo no lo quiere atar, no lo quiere amarrar, no. Le va a explicar, va a hacer que esta persona tome conciencia. Bien, hemos hablado del primer punto, que es el miedo al abandono. Segundo punto, relaciones intensas e inestables. Relaciones afectivas intensas e inestables.
que van desde una idealización, colocan en un pedestal a la otra persona. Ni bien la conocen, la están idolatrando. Es más, la llevan a casa, la presentan como su pareja, la presentan como su novia, como su prometida, y de un momento a otro ocurre esa devaluación. De un momento a otro esta persona cambia y nos damos cuenta porque si hace 2 días nos presentó como el amor de su vida, ahora está publicando en las redes sociales que esta persona es una tirana, es un tirano, que esta persona se está aprovechando de él. Entonces, ese es otro punto. Fíjate si eso te está pasando a ti. Por otro lado, una inestabilidad en su autoimagen. Ya lo dije hace un momento, en el concepto que tiene de sí mismo. Se va a despertar un día muy bien, muy bien. Es la persona de mente positiva. Pero al cabo de unos días se siente pésimo consigo mismo. Hoy en las redes sociales nos ha servido por ahí para estudiar un poquito cómo es la personalidad, cómo algunas personas por ahí reflejan algunos trastornos a través de las publicaciones. Eso también está haciendo la psicología, ya que tenemos este mundo virtual y en esta época de cuarentena, bueno, todas las actividades son precisamente, la gente se expresa más por las redes sociales. Entonces, ¿qué vemos? Personas que colocan ese pensamiento positivo de un momento a otro en su muro y hablan de ese sí se puede, y de ahí a 1 o 2 días por ahí empiezan a colocar cosas totalmente deprimentes, que la vida no tiene sentido, que no hay que confiar en las personas, que para qué vivir. Entonces, ya ese mundo virtual también nos está ayudando a observar y ver cómo las personas se desenvuelven. Antes teníamos que tener mucho tiempo, ¿ok? Mucho tiempo en observación, se nos dificultaba. Ahora tenemos una ayuda más, porque la persona se expresa y muchas veces detrás de una fotografía falsa llega a expresarse en ese anonimato, se expresa realmente lo que siente. ¿Bien? Otro punto, ya miren, esta partecita era, ¿no? Un día te sientes bien contigo mismo y los otros días te sientes fatal. Un día te sientes inteligente, el otro día te sientes torpe. Un día te sientes un ganador, el otro día te sientes un perdedor. Impulsividad sería el otro punto, ¿ah? Impulsividad en 2 o más áreas que podrían dañarlo. Bueno, hay muchísimas áreas, ¿ya? Impulsividad en 2 o más áreas, es decir, en 2 o más actividades que pueden significar daño. Por ejemplo, una persona que opte por relaciones sexuales sin protección. Es decir, sale, conoce a alguien en una fiesta y de un momento a otro tiene relaciones sexuales sin tomar las medidas preventivas del caso. A esta persona poco le importa si se va a contagiar o no. Otro, esos atracones de comida. Esas personas que de un momento a otro empiezan a comer, a comer, a comer, hasta el punto que ni siquiera pueden respirar. Ojo, ojo con esos adolescentes, ¿ah? Esto se da mucho en la adolescencia, especialmente cuando van a presentarse estos problemas alimenticios. Una conducción temeraria. Es decir, estas personas saben que no deben salir a tal hora, pero lo hacen. Estas personas, todo lo que van a hacer conduce precisamente al peligro, a vivir esas emociones extremas. Hay un comportamiento también, esto quiero que lo consideren, un comportamiento repetitivo de amenazas de suicidio, de intentos de suicidio y de autolesiones. Ojo, tiene que ser repetitivo. Que una sola vez la persona amenace, que una sola vez la persona se corte, se automutile e intente suicidarse, no quiere decir que está dentro de un trastorno. Pero es importante en estos casos la hospitalización. Esto es algo que se debe considerar. Una persona que intenta suicidarse, una persona que está amenazando con suicidarse, debe ser hospitalizada. Porque eso no es normal, señor. Eso no es un arrebato. Es un episodio, pero no le quita la gravedad. Otro punto también a considerar. Esos cambios de alegría a tristeza, de amor, odio, duran horas, tal vez días, nada más. Y
hay sentimientos, escúchame bien, algo que identifica también a los TLP, es que muchas veces dicen que se sienten vacíos, que su vida no tiene sentido, que la vida no los llena. Y precisamente para encontrarle un significado, un sentido a la vida, las personas con TLP van a optar por experimentar con drogas, sexo, peleas. En esa etapa de la adultez joven, en la adolescencia. Entonces vemos chicos, sí, que se lesionan si se escapan de casa. Una cosa es irse por ahí, ¿no? Mamá, voy a la tienda y se fue para la otra cuadra. Eso es muy diferente. Se escapan, se van de la casa, se desaparecen unos días. Hay que buscarlos, la familia toda asustada está que coloca por ahí denuncias para ver si alguien lo puede encontrar. Eso es algo que van a hacer estas personas cuando se sienten vacías, se van a algún lugar. Empiezan a experimentar primero con alcohol, después con drogas. Quieren encontrarle un sentido, una razón para vivir. Si esto no los llena, van a optar por la promiscuidad, que esto también es una característica del TLP. Son personas que pueden tener relaciones sexuales con un desconocido o con una desconocida. Y como un intento de darle esa intensidad, ese matiz a su vida, optan por las peleas. Entonces, dentro de todo esto, ellos van a caer muchas veces en detenciones, ¿no? Si son adolescentes, tienen que estar llamando a los padres porque han estado metidos en una pelea, de repente por ahí participaron de algún delito, y lo que está haciendo esta persona es tratar de llenar ese vacío que es totalmente diferente a otro trastorno. Un último punto, ¿ya? Hay pensamientos de que alguien les quiere hacer daño, pero son temporales. Pensamientos paranoides, ¿ya? ¿Se acuerdan del paranoide? Que todo el tiempo piensa que lo quieren matar, que lo quieren envenenar. Ya. Él va a tener episodios, va a tener pensamientos de ese tipo, pero van a ser temporales, va a durar muy poco. Pero también, cuando atraviesa este estrés, se va a disociar. Y dentro de la disociación, ¿qué se pueden dar muchos síntomas? Uno de ellos es como pequeñas lagunas. Si aparece un síntoma marcado también de una disociación, que podría ser que la persona comience a actuar de manera extraña, como si fuera otra persona. O puede generar también por ahí historias alternas. Entonces puede simbolizar, alguna experiencia traumática la va a simbolizar. ¿Sí? Entonces vamos a tener conciencia de todo esto, ¿sí? Comienza en esa edad adulta temprana, por ahí hay algunos indicadores en la adolescencia, pero también los estudios dicen que predomina en las mujeres, cosa curiosa. Y vamos a tener que seguir investigando el por qué hay más cantidad de pacientes femeninos con este trastorno. Pero vamos a diferenciarlo ahora. Miren, hemos hablado acerca de todos estos criterios para saber si es que la persona podría padecer este trastorno límite de la personalidad, pero vamos a diferenciarlo de otros trastornos. ¿Qué es lo difícil del TLP? Que es como si tú juntaras muchos trastornos en uno solo. ¿Ya? Como si juntaras los síntomas del histriónico, del esquizofrénico, del sociópata, como si metes todo eso en un solo trastorno. He ahí la dificultad para detectarlo. Pero vamos a diferenciarlo, ¿ya? Porque de repente ustedes dicen, yo no cumplo con todo, yo no cumplo con todos los criterios para diagnóstico, pero entonces, ¿qué es lo que tengo? Porque sí, por ahí tengo esos actos de impulsividad. Vuelvo a repetir, que no se les olvide esta partecita. El TLP, el limítrofe, va a variar su estado de ánimo como respuesta a factores estresantes. Por eso es rápido. Tiene poca tolerancia a la frustración. Miren, en esa poca tolerancia a la frustración ya sabemos que es una persona que no ha madurado y es egocéntrico. Ya. Entonces, como no hay tolerancia a la frustración, cualquier cosita lo estresa. Sonó el teléfono,
se cayó algo por ahí, alguien lo llamó de repente por su nombre cuando tenían que llamarlo en diminutivo, cualquier cosa, y va a hacer que cambie su estado de ánimo de manera inmediata. Tiene que haber un estresor y el cambio va de manera rápida. ¿Cómo se va a diferenciar del trastorno bipolar? Por eso es necesario evaluar, señores. ¿Cómo se va a diferenciar del trastorno bipolar? Que en el bipolar el estado de ánimo va a variar lentamente. ¿Ya? Va a variar lentamente y no requiere un elemento estresor. Entonces, es como que poco a poco se va dando el cambio en el bipolar, ¿no? Él estaba en una etapa totalmente maníaca, en una etapa eufórica, en una etapa donde todo lo podía, y esto es peligroso porque han habido algunos casos de personas que realizan algunas acciones muy parecidas al borderline, al limítrofe. Pueden tener sexo con un desconocido. Luego que pasa este proceso de, vamos a decir, de una conducta temeraria, de un momento a otro, cuando él era el alma de la fiesta, el bipolar, de un momento a otro se desaparece. Y la gente incluso piensa que se ha ido de viaje. Y no vuelve a aparecer después de unos meses. Y dice, no, sí estuve trabajando en provincias. No, estaba metido en su casa, estaba llorando. Así es el trastorno bipolar, que se parece, pero no es. ¿Ya? Se parece al trastorno límite de la personalidad, pero no es. ¿De qué más lo vamos a diferenciar? ¿No? Se llama así diagnóstico diferencial. Es un término que utilizamos en la psicología para poder diferenciar ese trastorno de otros y que la gente no se confunda y que el tratamiento vaya a ser el adecuado. Se va a diferenciar también del trastorno histriónico de la personalidad. Un histriónico quiere llamar la atención. Hace demostraciones de llanto, de peleas, discusiones, porque quiere llamar la atención. El TLP no. El TLP es reactivo. A él no le importa llamar la atención. Él reacciona en base a los estímulos que hay, en base al estrés. Lo diferenciamos también, hacemos el diagnóstico diferencial del trastorno narcisista. ¿Qué quiere el narcisista? El narcisista quiere ser adorado. El narcisista quiere que lo adoren. Pero el TLP teme ser abandonado. No le importa si lo adoran o no. Él no quiere que lo abandone. Y lo vamos a diferenciar también de qué? De las adicciones. Hay cuantos errores al momento de diagnosticar, porque precisamente, señores, cuando ustedes vayan con un familiar, si es adolescente, si es un familiar, dejen que el paciente hable con el psicólogo. Por favor, porque muchas veces ustedes atropellan y condicionan la conversación, condicionan lo que el paciente quiere decir, y muchas veces el paciente dice, sí, 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 es verdad. Entonces, se confunde mucho la adicción. ¿Por qué? Porque el TLP, para poder mitigar esa cantidad de sufrimiento que no puede soportar en su mente, va a consumir drogas y va a tener defectos de carácter. Todos los adictos tienen defectos de carácter. El alcohólico, el drogadicto, el adicto al sexo, el ludópata, todos tienen defectos de carácter. Las adicciones van con ese paquete. Entonces, en los defectos de carácter está la pereza, está la mentira, está la lujuria, está la envidia. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que muchas veces ingresan a un TLP, a un lugar, a un centro para adictos. ¿Y qué se genera ahí? Que como el TLP es totalmente reactivo, todo el tiempo está en conflicto, todo el tiempo se está quejando, todo el tiempo está peleando con los compañeros. Mientras que el adicto tiene defectos de carácter. Ojo, defectos de carácter que él va a ir trabajando como parte de la adicción. Pero el TLP, ojo, tiene una gran reactividad, pero usa el alcohol, usa las drogas para tratar de calmarse. Interesante. Por lo tanto, un buen diagnóstico va a generar un buen tratamiento. Antes, señores, de hospitalizar, de internar a un familiar, averigüen dónde lo están colocando. Pero primero, pidan una opinión, una segunda opinión, para ver qué tan cierto que esa persona es adicta o esta persona padece de un trastorno límite de la personalidad.
hablemos un poquito del origen del trastorno límite de la personalidad, ¿no? Nos encontramos frente a una cantidad de emociones primitivas, de angustias primitivas, es decir, de angustias generadas en la infancia. ¿Se acuerdan? Angustia, la represión. Imagínense un niñito que ha reprimido el llanto, que ha reprimido la tristeza, que ha reprimido el enojo. Un niñito que ha tenido que portarse bien y no demostrar el vacío que sentía. Esta angustia que este niño va llevando en silencio, porque son padres castradores, padres tiranos, o padres que los llenan de culpa también. Entonces, ¿qué pasa? Este niñito va a vivir la experiencia de la pérdida del objeto o del temor a perder objetos. Y esa es una característica, pues, una característica que hay en el TLP. Ahora, la familia, ¿a dónde también nos han llevado las investigaciones? La familia de un limítrofe y la de un psicótico se parecen mucho en su dinámica familiar. ¿Ya? La mayoría de familias del paciente TLP y la de un paciente psicótico se parecen mucho. ¿Cómo así, no? Esa familia en esa dinámica ha hecho que este niño viva mucho miedo, mucha angustia, mucho pánico por el abandono, por el maltrato, miedo a la violencia, que a tal punto de escapar de esa realidad, ha tratado, pues, de generar unos mecanismos que son a través del delirio, la fantasía o la impulsividad. Entonces, son también otros componentes que nosotros tenemos dentro del paciente con TLP, que es altamente fantasioso y altamente impulsivo, como si quisiera escapar de la realidad. La fantasía nos ayuda a escapar de algo que no nos gusta. La impulsividad es salir corriendo, también escapar. Ahora, hubo hace mucho tiempo un psicoanalista, ¿no? Bion, este psicoanalista Wilfred Bion, quien junto a otros autores empezaron a proponer lo siguiente, ¿no? Que todo niño debería tener en su mamá un contenedor. O sea, la mamá debería contenerlo y debería contener al niño con sus emociones. ¿Ya? Es lo que proponen varios teóricos y por ahí también va de la mano Bion. Bion se escribe para los que quieran buscarlo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaba con esto? Que el niño se depositaba en ese contenedor que era la mamá, pero también depositaba sus emociones y la mamá le iba ayudando a gestionar sus emociones. Ya, sí, hijito, respira, hay que sonreír, ya mi amor, llora, no es malo llorar. ¿Y qué hacía este niño dentro de ese contenedor? Comenzaba a generar la tolerancia a la frustración, porque se sentía guiado. Imagínate todo ese arsenal de emociones en una criatura y que nadie le diga qué cosa va a hacer. Entonces la mamá, el papá servía para eso. ¿Y qué va a pasar? Que cuando ese niño experimentó los abandonos por parte de mamá o papá, de las personas que tenían que cuidarlo, nadie le ayudó a gestionar sus emociones y es lo que nosotros precisamente vemos en esa etapa, pues, adulta ya del TLP. Una persona que no sabe dónde colocar las emociones, todo es por impulso, todo es por arrebato. ¿Ya? Y esta palabrita de gestionar emociones, ¿no? Propia de la psicología, de la investigación, de la ciencia psicológica, hoy en día también en la boca de muchas personas que nada tienen que ver con la carrera de la salud mental. Por ahí también otros teóricos han propuesto lo siguiente, que el TLP, ¿no? Es una estructura que está en medio de lo neurótico y lo psicótico. Qué interesante. ¿Por qué? Porque recordemos que el neurótico está lleno de dudas, obsesivo y se angustia, y el psicótico totalmente fantasioso hasta cierto punto delirante, como vemos en aquellos procesos de crisis de los TLP. Entonces dice que en el medio se ha generado una nueva estructura, que sería la estructura limítrofe o borderline, que tiene un poco de cada uno, que va oscilando entre la fantasía, la angustia, la obsesión y el delirio. Ahí en el medio de los dos está viviendo esa estructura. Por ahí
hubo también una teórica, una autora, que definió el TLP como, vamos a decir, una estructura prepsicótica. Es decir, cuando hablamos de psicosis, hablamos de alucinaciones constantes. Esas alucinaciones pueden ser visuales, auditivas, táctiles, gustativas, olfativas. Pero esta persona no las llega a desarrollar como tal. Está como que medio la está desarrollando incluso con pensamientos delirantes, pero no llega a ser del todo psicótico. Por eso esta autora lo llamó así, ¿no? Los definió como prepsicóticos. Ahora, esta manera de pensar que tienen los TLP y de observar la vida, que todo es blanco y todo es negro, eres totalmente buena, bueno o malo, tiene también unas bases en la infancia. Ese niño, ante un abandono físico o emocional, ante un castigo brutal, ante el ser testigo de violencia en su hogar, ese niñito, primero, no sabe si es bueno o malo. Ese niñito no entiende si su mamá es buena o mala. Si su mamá lo ha abandonado, si el papá lo ha abandonado, él no sabe si lo ha hecho por buena o por mala. Y él no sabe si lo han abandonado, si lo han tratado mal por bueno o malo. Entonces, ¿qué hace esto? Que en su etapa adulta él tenga esta misma actitud. Él no sabe si es bueno o malo. Un día se despierta creyendo que es una persona bondadosa y otro día se siente la persona más cruel del mundo y así también ve a los demás. Ahora, estos abandonos hacen pues que los niños se sientan culpables y se autocastiguen. Aquí se activa la pulsión de muerte. O sea, todo se frena y empieza la autodestrucción. Porque el niño dice, ya no hay nada más que hacer. En esa etapa adulta la persona dice, ya no sé a dónde ir. Y para salir de ese evento traumático, empieza a autocastigarse porque tal vez el dolor físico le ayude a no sentir con tanta intensidad el sufrimiento que está aquí en su mente. ¿Ya? Entonces, hablamos que esta característica en los TLP tiene que ver con una infancia no superada, con una inmadurez, una persona que se quedó ahí, como un niño, intentando ser adulto. Miren otra parte importante, y aquí me prestan atención, especialmente lo que son padres de familia. Los niños no perciben la vida, las bromas, los juegos como lo percibimos nosotros los adultos. Pero también hay adultos que van a camuflar la perversidad, el sadismo, y lo van a ejecutar con los hijos. Entonces, hay padres perversos. Ojo, hay padres perversos que a través de juegos dan rienda suelta al sadismo. ¿Cómo así? Estos padres juegan a abandonar a sus hijos. Y cuando el niño llora, le dicen que no llore. Le regañan. ¿Cómo vas a llorar? ¿Yo acaso me voy a ir? Y el niñito se asusta más y el niñito reprime, se angustia. Cuidado con estos juegos perversos. Recordemos que dentro de la estructura perversa está el sádico, el masoquista, el pervertido. Cuidado con aquellos papis y mamis sádicos, perversos, que están disfrutando del llanto del niño. Es más, que los graban, ¿no? Que aparece muy graciosito, aparece así en las redes sociales, cuando le generan algún miedo al niñito, ¿no? Y esa reacción del niño, claro, para todos los adultos genera risa. Pero ustedes saben lo que está viviendo ese niñito, ustedes saben el daño que le están haciendo a ese niñito. Señores, a los niños se les cuida, se les protege, se les da amor, se les enseña las normas. No se da rienda suelta a la perversidad. Así que si ustedes tienen ese cierto disfrute con el llanto, con el miedo de un niñito, a terapia. ¿A terapia por qué? Porque alguien en algún momento los va a encarar. Porque ¿cuál es la finalidad de este programa? Que la gente vaya conociendo qué es lo que ocurre en nuestra sociedad. Ya la gente no es ignorante. Recordemos que el propósito de este programa es generar cultura psicológica. Entonces, cuando nosotros veamos esos videos donde disfrazado de broma se hace llorar a los niños, inmediatamente denunciar el video y poner un comentario con un rechazo
absoluto, rotundo, hacia esa práctica. Y aprender de lo que estamos viendo. Aprender cómo se manifiesta el sadismo de una persona perversa. El perverso necesita envolver al otro en sufrimiento, en culpa, en dolor o en lujuria para poder gozar, para poder disfrutar. Muy bien, ahora hablemos de las parejas. ¿Cómo son las relaciones de pareja de los TLP, de los limítrofes? Primero, el limítrofe se va a acercar y va a adular. Va a ser un tanto encantador, no confundirlo con un psicópata. Más adelante voy a aclarar este punto. No es un psicópata, pero al principio, para poder tener una relación, recuerden que él quiere también estar vinculado a alguien. Él no quiere parasitar. ¿Ya? Él quiere estar vinculado a alguien. Quien quiere parasitar es el psicópata. ¿Ya? Pero para él poder tener esa relación de amor, porque él quiere sentirse vivo, él va a seducir. Va a ser totalmente encantador. Va a adular. ¿Ya? Le encanta la conquista. Va a ser un maestro de la conquista. Pero luego que esté en la relación, de un momento a otro, se va a desatar pues la ira contra su pareja, la va a detestar, dañando su autoestima. O sea, porque la persona pensaba que estaba dentro de una relación normal, dentro de una relación funcional, y de un momento a otro, imagínate, se van a la convivencia y de un momento a otro empiezan los conflictos, empieza esa devaluación. Empieza a mencionarle todos los defectos, a decirle que no soporta su presencia, que le molesta cómo camina, cómo mastica, le molesta cómo duerme. Así es la convivencia con un TLP. Y no es porque ellos quieran hacer daño, sino que ellos van siendo reactivos en base a pequeños estímulos. ¿Y cuáles serían pues las posibles parejas con las cuales se va a vincular un TLP? Algunas no van a funcionar. Por ejemplo, los obsesivos compulsivos, los que padecen del TOC, ellos se sienten muy atraídos por los TLP, porque ven en el TLP la manera de normalizarlo, de equilibrarlo, de enseñarle con respecto a la disciplina. Entonces, el obsesivo compulsivo, muy responsable, muy firme, muy disciplinado, trata de equilibrar. No dice, aquí tengo una misión, y se obsesiona. Se obsesiona con el TLP. Pero ¿qué pasa con el TLP? Le parece aburrido estar con un obsesivo compulsivo. El obsesivo se enamora, quiere solucionarle la vida, pero el otro al final se aburre. Si tú tienes esas características de obsesivo compulsivo o de obsesiva compulsiva, y por ahí te estás enamorando de una persona totalmente inestable, de una persona que te mantiene en ese sub y baja, más vale que lo pienses bien, porque esa persona rápidamente se va a aburrir de la relación. Al principio le parecerá bonito, ¿por qué? Porque le estás brindando pues esa exclusividad, le estás brindando esa estabilidad, pero se va a aburrir. Ellos rápidamente se sienten fastidiados, ahogados, también cuando la gente les quiere dar demasiada protección. Es decir, ellos quieren controlar el vínculo, no quieren que otros controlen ese vínculo afectivo. Pero los limítrofes se sienten muy atraídos por el tipo, por esta persona antisocial, por aquella persona que padece un trastorno antisocial. ¿Por qué? Porque el antisocial, al igual que él, no va a medir las consecuencias en la relación. Viven también al límite, en extremo. Sin embargo, el antisocial no se adapta. ¿Ya? El antisocial, el sociópata, el psicópata. Recordemos que estos dos están dentro del trastorno antisocial. ¿Ya? Ellos no se adaptan. El psicópata va a simular. ¿Ya? Pero como no se adaptan, esto más bien a ellos les parece aburrido. Ya que el TLP, que el limítrofe, todo el tiempo quiere una relación de verdad. Entonces ellos al final se van porque no les interesa brindar esa exclusividad que está buscando la persona con el TLP. ¿Ya? Porque en el fondo tal vez esté buscando a sus padres. Ahora, el paranoide también les atrae a los TLP. ¿Por qué? Porque el paranoide, precisamente por esos miedos a ser atacado,
va renunciando a la interacción con los demás y de esa manera les va proporcionando también exclusividad. Pero recordemos que para el TLP mucho aburre. ¿Ya? Entonces, él también necesita un poquito de emoción. Tenemos al esquizotípico. ¿Ya? El esquizotípico, recordemos que es parecido al paranoide. Pero el esquizotípico, más allá de tener miedo que le vayan a hacer daño, el esquizotípico tiene miedo que hablen mal de él. Y es un tanto excéntrico, un tanto extraño, incluso en su manera de vestir, en su forma de conducirse. Y esto le parece encantador a la persona limítrofe. Esta relación comienza intensa, pero va a durar poco. ¿Por qué? Porque el esquizotípico en algún momento va a interpretar mal la comunicación del TLP. Como siempre piensa mal el esquizotípico, siempre cree que se quieren burlar de él, entonces cada vez que el TLP en esa impulsividad diga algo, inmediatamente eso le va a generar sospecha y al final va a terminar alejándose. Ahora, la relación más duradera que puede establecer un TLP es con un dependiente afectivo. ¿Por qué? Porque el dependiente afectivo sí va a brindar un amor incondicional. Es más, se va a esclavizar a cambio de que no lo amenacen con la relación. Entonces, ese esclavo incondicional es como un títere. ¿Ya? Es como un títere para el TLP que él sí puede manejar, que él sí puede amenazar, él sí puede de repente mantener a su lado, y eso lo dije hace un momento, ¿no? En el corte. El TLP, cuando está con un dependiente, genera esa tendencia a volverse un evitativo. Si bien el dependiente hace demostraciones de afecto, es como un niño que todo el tiempo quiere que lo amen, pero también está demostrando mucho afecto, todo el tiempo mi amor, mi vida, te amo. El evitativo, más bien, no demuestra sus emociones, pero los dos quieren estar en la relación. ¿Ya? Los TLP son inteligentes, son cariñosos, pero lamentablemente esa inestabilidad es lo que va a arruinar todas sus relaciones. Y esas relaciones van cargadas de violencia, van cargadas de mucha celotipia, de mucha inestabilidad. Lamentablemente, muchas veces las personas salen heridas, algunos incluso pierden la vida dentro de estas relaciones tan difíciles de llevar. Ahora, recordemos nuevamente haciendo un pequeño resumen, ¿no? En base a ese miedo al abandono, el TLP, ¿qué experimenta? Ideas delirantes, experimenta esos celos incontrolados, experimenta paranoia, manía de control, todo el tiempo quiere estar controlando, amenazas para agredir, para no ser abandonado, va a agredir de verdad, se va a autolesionar, va a amenazar con el suicidio y algunas veces lo va a intentar y lamentablemente algunas veces sí se va a cumplir ese intento. Así, de dura, es una relación de pareja con una persona que tenga el trastorno límite de la personalidad. Ojo, esta persona con un tratamiento psiquiátrico y psicológico, es decir, medicado y con terapia, esta persona puede llegar a funcionar. Bien, puede llegar a mantener una relación. Por eso es importante que sean los profesionales quienes puedan manejar este tema. Y ese es mi consultorio, tu consultorio, nuestro consultorio. Un espacio diseñado para que puedas trabajar aquellos problemas que te impiden alcanzar tu equilibrio emocional. Déjate guiar por el conocimiento científico de la psicología. Pide tu cita con Fernando Leiva, psicólogo, quien te habla, a través del 9957-22178. Hazlo especialmente por WhatsApp. Recuerda que si vives en el extranjero tienes que marcar +51, luego 9957-22178. Toma nota, por favor. ¿Cómo siente, cómo piensa, cómo actúa? ¿Y qué estrategias usa la persona que padece el trastorno límite de personalidad? Primero, hay que diferenciarlo. Escúcheme bien, ¿ah? Del trastorno antisocial donde está el psicópata y donde está el sociópata. Trastorno antisocial de la personalidad contiene al psicópata, al sociópata, no se adaptan, el psicópata va a simular que se adapta, pero al final
va a hacer lo que quiere, ¿no? El psicópata quiere parasitar, el sociópata va en contra de las leyes, es totalmente irresponsable, impulsivo. Bien. A diferencia del trastorno antisocial, donde está muy marcada la ausencia de culpa y de vergüenza. En el TLP, sí. Sobre todo, aparece en una gran expresión la sensación de culpa. ¿Ya? El TLP, la persona limítrofe, de repente pelea con su pareja, se cae a golpes, de repente rompe cosas en casa, insulta, por ahí va de repente rompiendo cosas en la calle, pero cuando pasa ese elemento estresor, cuando ya pasa todo eso que hizo que él sea altamente reactivo, él va a pensar y se va a sentir muy culpable, cosa que el sociópata, especialmente el psicópata, no lo va a experimentar. Entonces, lo vamos a deslindar, lo vamos a separar. No es igual una persona limítrofe a un sociópata o a un psicópata. Estos dos últimos tienen dañadas el área del afecto y la conducta. El TLP no. Él sí siente afecto, quiere tener relaciones de pareja, él sí quiere amar y sí experimenta culpa. Pero lamentablemente la impulsividad, aprendió a ser impulsivo en la infancia y eso es lo que lo domina. Entonces, en esta culpa que él empieza a generar, se va a castigar solo, se va a sabotear, es más, va a hacer cosas que sabe que le hacen daño, pero las va a hacer porque es una manera también de lastimarse, ¿no? Va a consumir drogas, va a tener esa conducta errática, va a tener esa conducta de riesgo. ¿Ya? Igualmente va a optar por el intento de suicidio a través de esa culpa. Recordemos que no hay que satanizar, ¿no? Y sí, también el limítrofe utiliza mucho el proyectar la culpa. Para no sentirse culpable, primero surge en él la sensación de culpar a los demás. Va a responsabilizar a todo el mundo. ¿Cómo así? Tú me hiciste sentir mal. Tú no tienes que hablarme así. Tú no tenías que quitarme mi celular. Tú no tenías por qué ponerme esta norma. Ya soy mayor de edad. Entonces, esta forma de proyectar en los demás la responsabilidad, ¿qué va a hacer? Va a hacer que el limítrofe se envuelva en un drama. Las emociones reprimidas. Reprime. Especialmente ha reprimido las emociones en la infancia. Y ahora en la etapa adulta ya no lo puede contener más que sale. De un momento a otro estalla, pero con todo aquel sentir que hubo en la infancia. ¿Ya? Esta persona limítrofe no es práctico. ¿Ya? Esta persona es impulsiva, pero no es práctica. Es decir, no busca la solución, es impulsiva. No es tolerante. Y vive fantaseando, incluso con normas que no existen. Ellos dicen algo así como que el mundo sería un lugar mejor para vivir si es que fueran sus normas. ¿Ya? Por ahí, escúchame bien, por ahí de repente se asemeja un poquito, ¿no? De repente al sociópata que en algún momento se revela. ¿Ya? Pero él está tratando de ¿qué? De que la gente se adapte a él. No por hacer daño a los demás, no por parasitar a los demás, no. Él porque quiere que los demás se adapten, que lo entiendan, porque el TLP todo el tiempo se siente incomprendido. Él siente que la gente no entiende cómo él ama, cómo él vive, no entiende sus razones. Ahora, todo TLP tiene una moralidad, que ya sabemos cuál es el nombre en el psicoanálisis, el superyo. ¿Ya? Esa cantidad de valores morales que está en el superyo, ya no es un superyo sano, es un superyo sádico y autoritario. ¿Y qué pasa cuando hay un superyo sádico y autoritario? No estamos hablando de normas, estamos hablando de complejos. Entonces, si nos vamos a un término popular, el limítrofe vive acomplejado todo el tiempo. ¿Por qué? Porque su superyo, que ahora es un superyo sádico, lo intimida con los complejos, con esas creencias irracionales. Pero como necesita hacerlo, recuerden que una característica es la impulsividad, igualmente por más complejo que esté, él lo va a hacer
¿Qué hace? Se enfrenta a través de la impulsividad, de la intención, va a pasar a la acción. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta al TLP? La reflexión. Intención, reflexión, acción es lo que todos tenemos. ¿Ya? Intención, las normas, que es la reflexión, y la acción. Las normas ya no son normas en él, son complejos, son creencias irracionales. Un super yo sádico, tirano, autoritario. Entonces, él va a tratar de obviarlo y va a pasar inmediatamente de esa intención a la acción. Pero luego, como él sí tiene intacta esa parte de la culpabilidad, va a experimentar pues ese pesar por la acción que tuvo. ¿Ya? Ahora, todo TLP en su infancia ha tenido problemas con la norma, un padre ausente, o unos padres tiranos, unos padres que lo abandonaron. Hay nuevamente en el intento, miren esto, en el intento de superar su sufrimiento. Recordemos que cosa que pasa, él arma una película y parte de repente de las terapias que se le dan a algunos pacientes. Por ejemplo, a mis pacientes les sugiero algo, ¿no? Escribir. ¿Ya? Eso es una tarea. Lo primero es, ¿tú estás consciente de tu problema? Sí. ¿Tú quieres realmente encontrar una solución, mejorar? Sí, entonces tienes que meterte esto en la cabeza. Que por más que tú tengas ganas de gritar, ganas de empujar, te vas a dar un chance para escribir lo que tú estás pensando con respecto a lo que hizo esa persona. Es más, antes de que ocurra, utilizamos un entrenamiento en casa. Ahí te voy a regalar una técnica, ¿ya? En casa. Te sientas. Si tú eres impulsivo de la intención a la acción, te sientas, cierras tus ojitos y recuerdas algo que te hayan hecho. Solamente lo recuerdas en ese momento crítico. Y luego te pones a anotar todo lo que piensas. De repente, tu pareja te dijo, necesito mi espacio. ¿Qué pasaría en un TLP, en un limítrofe? Ya no me ama, me quiere abandonar, seguro está con otra persona, todo este tiempo se ha estado burlando de mí, me voy a quedar solo, los amigos se van a burlar de mí, nadie más me va a amar, es un fracaso más en mi vida. Y todo este drama, esta novela dramática, ya que empieza a congestionarse aquí, inmediatamente él, para calmar ese sufrimiento, se va a lesionar. Pero para no llegar a eso, antes de que llegue aquí, tú lo estás anotando. Pensé que ella estaba con otro, pensé que me iba a quedar solo, todo eso. Y luego comienzas a invalidar esos pensamientos preguntándote, ¿y qué tan cierto es? ¿Qué tan cierto es que ella está con otra persona? ¿Qué tan cierto es que me va a dejar? ¿Qué tan cierto? ¿Ya? ¿Qué tan cierto es que no soy digno de tener una pareja? ¿Qué tan cierto? Ya sabes, anota la novela que estás armando en tu mente y luego cuestiónalo. ¿Por qué? Porque vas a aprender a pasar de esa intención, de ese armar esa novela de terror en tu mente, a reflexionar. Tienes que aprender a reflexionar. Tienes que agarrar esa pausa. No puedes seguir actuando de manera directa. Claro que en terapia esto lo vamos haciendo poco a poco, se le va enseñando al paciente, se le va explicando bien con sus propios casos. Pero por ahí tienen una idea para que también vayan practicando ustedes, porque aplica también para otro tipo de problemas, no necesariamente para una persona que tenga pues un trastorno límite de la personalidad. Ahora, ya lo dije, para calmar el sufrimiento, ¿qué hacen estas personas? Se lesionan, se cortan, intentan suicidarse, consumen drogas, consumen alcohol, se vuelven promiscuos, van a peleas, se dan atracones de comida. Ya, pero estas acciones que realizan las personas con TLP realmente generan mucho sufrimiento en la familia. A tal punto que en muchos casos, cuando el paciente limítrofe se ha suicidado, más allá del sufrimiento que ha experimentado la familia, ellos dicen, ¿no? Y esto muchas veces lo hemos escuchado en terapia, que luego vienen con mucha culpa los familiares y dicen así como resignados, ¿no? Ya dejó de sufrir. Después de haber luchado tanto, pobre, sufría mucho, ¿no? Ya dejó de sufrir. Ya está en una mejor vida. Y ellos también sienten, ¿no?, que ya terminó el sufrimiento en la familia. Miren cuánto, primero, sufrimiento dentro de esta persona con el trastorno límite de la personalidad, pero también cuánto sufrimiento sin querer, porque ellos no lo quieren hacer.
¿ya? Pero como consecuencia se experimenta dentro de la familia, que muchas veces ellos dicen, ya está descansando, ya está tranquilo, ¿no? Pero muchos pacientes conscientes, esto también es difícil, conscientes del sufrimiento que generan a sus familiares y amistades, especialmente a la familia, se van de casa. ¿Ya? Se van de casa para que los hermanos, mamá y papá no sigan discutiendo, se van. Y eso sí, es duro porque en esa vida en solitario, con esa vulnerabilidad emocional, con esa inestabilidad, con esa impulsividad, van a tomar decisiones totalmente erradas. Que lo único que va a hacer, pues, es que ellos, uno, se enfermen, tengan que ser hospitalizados, vayan detenidos o tal vez pierdan la vida, ¿no? Y todo este proceso difícil, doloroso, él va a recurrir a muchas cosas para que no le duela aquí. El sufrimiento es mental, él ya no quiere sentir esto. Entonces él dice, ¿qué hago? ¿No? Para evitar este sufrimiento, se quema con cigarrillos, se araña, se corta, se muerde. ¿Hay cuántos pacientes TLP que se muerden? ¿Ya? Se arrancan a veces un pedazo de piel. Por eso las cosas hay que tomarlas en serio, ¿no? Ahora, entre el 8 y 10% de los TLP que intentan suicidarse, entre el 8 y 10% consiguen quitarse la vida. Amigos, y cuando escuchamos ese fondo musical, recordamos que la distancia no es impedimento para que puedas acceder a una sesión de consejería psicológica con quien te habla Fernando Leiva. No importa dónde estés, puedes hacer tu sesión vía online a través de cualquier red social que acepte llamadas o videollamadas. Puede ser WhatsApp, Skype, Viber, Imo o por el mismo Messenger. Si tú vives en el Perú, tienes que marcar 9957-22178. Pero si vives en el extranjero, tienes que marcar +51 9957-22178. Toma nota, por favor. ¿Qué más podemos hacer por nuestros familiares, amigos que padecen este trastorno límite de la personalidad? Primero hay que entender que es un trastorno difícil de diagnosticar, que no se puede diagnosticar de buenas a primeras, hay que cumplir con muchos criterios, sobre todo los criterios pues, que están en el DSM-5, que es un manual para diagnosticar, al cual tenemos acceso los profesionales de la salud mental. Entonces, nos basamos en eso, pero también en muchas investigaciones. Y tenemos cuidadosamente que diferenciarlos de otras patologías. Pero el paciente va a acudir a consulta por las consecuencias de su actuar, no por la prevención. Porque recordemos que el TLP es egocéntrico, atrapado en la infancia. Y eso le impide ver que realmente él es el problema. Entonces, la persona límite o limítrofe llega a consulta porque la pareja se lo exige, porque la pareja ya se fue, la pareja lo dejó. Viene a terapia para no perder a la familia porque sus amigos ya no quieren estar con él o porque sencillamente se metió en algún problema en el trabajo y le dijeron, pues busca ayuda, porque si no, te vamos a despedir. Ahora, ¿cuándo hay que buscar ayuda? Los primeros síntomas. No esperar que se cumplan todos los criterios, ¿no? Que por ahí les enseñé, para después de eso ir. No esperar que el familiar se corte, no. Por ejemplo, si tenemos un familiar, un adolescente, si hay una persona entre 12 y 15 años, que es estudioso, una persona es un joven, es un adolescente tranquilo, bondadoso, correcto, y de un momento a otro sufre un cambio repentino en su conducta, ¿qué es lo que hay que hacer? Inmediatamente ir a terapia, ir a psicología. No hay que esperar las secuelas del trastorno, no hay que esperar perder amigos, no hay que esperar perder la pareja, el trabajo, la familia. Ahora, hay que establecer mecanismos de prevención.
La prevención primaria. Esto es prevención primaria, que son las charlas. Charlas también en los colegios. ¿Ya? Tenemos que generar esa cultura psicológica a manera de prevenir todo este tipo de secuelas en los trastornos. Entonces, mientras más podamos divulgar acerca de estos problemas, mejor, porque todo el mundo está enterado, inmediatamente ven algunos signos, algunas señales y llevan al familiar, o si la persona lo tiene, va a consulta. Una prevención secundaria. Cuando ya están por ahí algunos signos de lesiones, de repente algunas autolesiones, peleas, también. ¿Ya? Inmediatamente buscar ayuda. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Ya? Sí o sí, obligado. Un tratamiento multidisciplinario, psicología y psiquiatría. ¿Ya? La psicología, la terapia y la psiquiatría con la medicación. Ahora, hay que ser pacientes. Hay que ser muy pacientes, muy tolerantes, porque en algunas personas los medicamentos tardan en brindar esos beneficios. Pero hay que confiar en lo que está recomendando el especialista, en este caso el psiquiatra. No hay que abandonar la medicación, señores. Ustedes tienen que creer en aquella persona que ha estudiado. Hay que ser muy tolerantes, hay que tener mucha paciencia. Ya de por sí es un trastorno muy difícil. Ahora, esto de que la energía, de que la terapia es la sonrisa, que la sonrisa es la mejor terapia, que hay que trabajar el mundo interior, hay que trabajar... Señores, eso es estar jugando con un paciente que probablemente se va a suicidar en algún momento. Hay cosas que pasan desapercibidas, pero que son señales grandísimas de un intento de suicidio. Revisamos lo que escriben nuestros hijos en sus muros. Sencillo. Observemos. Si habla en futuro de los demás y habla en pasado sobre él o sobre ella, es una persona que ya se está despidiendo, que ya no se proyecta, ya no hay la pulsión de vida, se activó la pulsión de muerte. Un posible intento de suicidio. Entonces aquí no hay de que si tú sonríes mucho, de que si repites 20 veces gracias se va a curar, o que si te echas el baño de florecimiento, no. No, porque mientras tú estás perdiendo tiempo con esas cosas que no se han comprobado, la vida de tu familiar está corriendo peligro. Tal vez tu vida está corriendo peligro. Señores, prender un incienso no es una terapia sanadora. Te va a hacer experimentar relax. Sí, pero no es terapia. No te va a brindar la solución. Regalar sonrisas tampoco te va a brindar solución. Ponerte los collares de cuarzo tampoco te va a brindar solución. Tú necesitas trabajar un problema que viene desde la infancia. Y tal vez un problema que tenga por ahí algún factor biológico. Que tenga por ahí algo relacionado al trabajo incluso del neurólogo. Aquí nada tienen que ver los inciensos, las velas, que voy a meditar con el color amarillo, rosado, no. Nada de eso. Nada, que voy sanando el interior, ¿no? Trabajando mi interior. La pregunta sería, ¿y cómo trabajas el interior si no eres psicólogo? ¿Conoces el interior? ¿Conoces cómo está estructurada una persona a nivel psíquico? Entonces tomémonos las cosas en serio. Porque lamentablemente la sociedad se mete en problemas por no ser disciplinada, porque queremos todo lo fácil. Y cómo nos encanta el show. Cómo nos encanta el show, cómo nos encanta que nos pinten pajaritos, ¿no? Como niños. Muchos autores han dicho, ¿no? Las sociedades no han madurado. Bien. Ahora, la familia va a ayudar muchísimo. ¿Ya? La familia va a ayudar muchísimo. La familia, recordemos la jerarquía, las normas, y siempre ser amorosos al momento de comunicarnos con nuestro familiar. Palabra clave, comprendo cómo te sientes. Comprendo cómo te sientes, pero esto está lastimando a la familia. Esto está generando un poco de tristeza, así que tratemos de manejarlo de forma diferente. Vamos al especialista. Eso es lo que hay que hacer. Ya el psicólogo y el psiquiatra se van a encargar de lo demás. Amigos, muchas gracias por haberme acompañado esta noche maravillosa, esta noche de cultura psicológica. Gracias por ser los guardianes de la salud mental. Gracias por ayudarme
a difundir el conocimiento científico de la psicología. Gracias por seguir dando a conocer el trabajo de mis colegas y mi trabajo, que es la psicología. Gracias por apostar juntos por una nueva sociedad. Como cada jueves, como en cada transmisión, ¿qué nos damos? ¿Soltaron los bracitos? Muy bien, suéltense un poquito, porque ese abrazo, ¿desde dónde viene? Ese abrazo viene desde el alma. Vamos a abrazarnos virtualmente, un abrazo bien grande, especialmente un abrazo que lleve la intención para que seamos mejores personas, pero para que también podamos transmitir paz, amor a aquellas personas que estén sufriendo. Un abrazo inmenso desde el alma y ese besote también para todos ustedes. Descansen. Feliz noche. Hasta la próxima semana. Chao. En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y de tus manos tan blancas que se paseaban por mi espalda. Nunca miré cara tan linda que entre susurros me decía: dame un beso desde el alma que me haga sentir la calma. Y aunque pasen muchos años,